Muy buenas, ya estamos grabando, entonces arrancamos una nueva sesión. Vamos a hablar de Hibernate, vamos a continuar repasando lo que vimos en anteriores sesiones y continuando con cosas nuevas, que sería, por ejemplo, las diferentes asociaciones que puede haber entre tablas. Por ejemplo, cuando tenemos una clase en Java que se relaciona con otra y queremos ver cómo se representa eso en base de datos, pues eso es lo que vamos a estudiar en esta sesión. Entonces, estoy por aquí abierto en TLJ, entonces voy a ver si lo puedo compartir. No nos da problemas. Vale, entonces tenemos por aquí abierta la herramienta. Entonces la idea sería la siguiente. Lo último que habíamos visto era Criteria, en el cual habíamos estado sobre una clase DAO, habíamos creado una interfaz DAO con todos estos métodos. Lo voy a abrir aquí en la estructura. Pues habíamos creado una interfaz con todos estos métodos para buscar con Criteria, hacer un find by ID con Criteria también, age, o sea, hicimos varios métodos con Criteria y luego teníamos los métodos de crear, actualizar y borrar. Entonces la idea ahora sería seguir sobre este mismo código incrementando funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos una clase empleado que tiene un montón de asociaciones por aquí, como vemos, o sea, de atributos básicos, como vemos por aquí, ¿no? Long, string, integer, double, boolean, etc. Entonces la idea sería agregar aquí nuevas, digamos, características, nuevos campos, y esos campos, la particularidad que van a tener es que ya no van a ser de tipo básico, como puede ser un string, sino que lo que vamos a hacer es asociarlo con otra entidad. Es decir, vamos a crear otra entidad. Aquí de hecho ya tenemos una que es car, pero bueno, vamos a crear otras. Y vamos a ver cómo asociarlas a empleado. Y vamos a ver esto en base de datos, cómo se traduce, ¿no? Es decir, si se crea más de una tabla, cómo se relacionan esas tablas, etc. Entonces vamos a añadirlo, tenemos un readme por aquí, donde íbamos apuntando así un poco todo. Entonces voy a añadir aquí como un apartado y vamos a poner asociaciones. Asociaciones entre entidades. Entonces en esta primera sesión vamos a hablar de las asociaciones de tipo one-to-one. Es decir, tenemos un tipo de asociación en el cual tenemos que una entidad o tabla se asocia a otra en una relación de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pues yo puedo tener que un empleado tiene, vamos a poner una dirección, es decir, una casa, que es donde habita, ¿no? Aunque en la realidad puede ser que tenga más de una casa, etcétera, vamos a suponer, ¿no?, que en nuestra aplicación solo puede tener una casa al mismo tiempo. Es decir, esta persona solo puede tener una casa. Y a su vez, esa casa solo puede pertenecer a esa persona. Es decir, el dueño legal de esa casa solo puede ser una persona a la vez. No puede haber más de una persona que sea dueño de esa casa, ¿no? Entonces, podremos decir que se puede establecer una relación de 1 a 1. Es decir, que una persona tiene una casa y una casa pertenece a una sola persona. Al igual que tenemos dirección, podría haber cualquier otra entidad, incluso el propio coche, que una persona tenga un coche y un coche solo pertenezca a una persona. Aunque es más común igual lo contrario, ¿no? Por ejemplo, que una persona tenga más de un coche. Digamos, pues una persona puede tener múltiples coches. Y a su vez, pues un coche solo va a pertenecer a una persona al mismo tiempo. El dueño legal solo será una persona. O sea, puede haber múltiples tipos de asociaciones. En función de si es de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos, veremos que hay diferentes cardinalidades, por así decirlo. Entonces vamos a empezar con la de one-to-one. Y para ello pues vamos a ilustrar varios ejemplos. Vamos a crear aquí un par de entidades y vamos a asociarlas con employee y vamos a ver pues cómo se relacionarían y cómo las crearíamos, ¿no? Entonces, para ello vamos a crear una entidad que va a ser dirección o direction, que representaría, o address, nos vale cualquier nombre, ¿vale? Direction, vamos a poner. Entonces, con esto lo que vamos a representar es la casa de un empleado, o sea, la dirección física, de dónde vive, la calle, el código postal, el país, pues esos datos, ¿no? Los típicos datos de dirección que pues podrían estar en la misma tabla employee, sí, pero como son datos que pertenecen a una misma cosa, que es la dirección, pues normalmente se suelen separar. Cuando hablamos de la normalización y todo este tipo de cosas a nivel de base de datos, de lo que hablamos al final es desde desglosar la información en suficientes columnas como para que sea trazable por sí misma, que no haya, pues, por ejemplo, muchos datos en una sola columna, que luego tengas que andar procesándolos, el texto partiendo con split por comas y cosas así. Pues lo que se suele hacer es crear columnas para cada campo y encima también pues incluso separar a otras tablas, ¿no? Si tú
tú regularmente vas a consultar el empleado y solamente a lo mejor necesitas el salario y a lo mejor el DNI, no tiene sentido que estés recuperando todo el tiempo la información de su dirección de dónde vive, ¿no? Entonces, para ello creamos una nueva entidad. Las entidades teníamos una serie de anotaciones que había que poner, que eran entity, @table, si es que queremos especificar el nombre de la tabla. Podemos, en el momento que ya hemos creado una, podemos basarnos un poco en ellas. Aquí le estaba poniendo como prefijo OB delante a todas. Entonces, pues por seguir un poco con este nada, porque este es una enumeración, o sea que eso no era una entidad. Y el car, pues lo mismo, le había puesto esto, ¿no? Entonces, a la nueva que sería car, no, perdón, direction, pues le podemos poner también un nombre que sea, pues, OB/direction. Como dije, este es opcional, el table, o sea, no haría falta ponerlo. Luego teníamos también un implements serializable. Y luego ya lo que agregábamos era, por un lado, una clave primaria, o sea, que normalmente lo pondremos con long, aunque podría ser un UID, o sea, un ID que normalmente está compuesto por letras o números y es mucho más largo. Lo que pasa es que se suele emplear más en entornos distribuidos en los que a lo mejor pues, tenemos un clúster de base de datos y queremos asegurar consistencia y que no haya posibles colisiones con los IDs. Pero para un escenario normal, lo normal es que pongamos simplemente un long. ID, esa es la clave primaria, o sea, con eso especificamos que ese atributo es una clave primaria. Y luego el generate value. Generate value era una anotación que utilizamos para indicar cómo queremos que se genere lo que es la clave primaria. Pero aquí le estamos poniendo identity. Entonces, ¿por qué poníamos esto? Bueno, pues esto lo poníamos para que en la base de datos los IDs se generen automáticamente y de manera incremental. Es decir, que no tengamos nosotros que estar calculando qué ID o qué clave primaria le vamos a asignar a un registro de la base de datos, sino que eso se haga automáticamente. Es decir, que sea la propia base de datos quien, pues cuando tú insertes algo con una sentencia insert, que bueno, tú lo insertas con Java, con Hibernate, pero se traduce a SQL finalmente, habíamos dicho, ¿no? Pues que cuando se haga ese insert, pues que se le asocie, se le genere dinámicamente el ID de manera autoincremental sin pisar los anteriores. Vale, y aquí ya es cuando entramos a desarrollar las cosas particulares de una dirección, ¿no? ¿Qué datos de dirección puede tener un empleado? Pues a lo mejor puede tener private string street, la calle. Podría tener también, pues vamos a poner la ciudad. Y podría tener el country, ¿no? String, country, incluso country podría ser otra entidad. Pero bueno, vamos a dejarlo de manera sencilla de momento con dos entidades y viendo cómo se asocian. Se podría seguir añadiendo más como el código postal, el número del portal, el piso, la puerta, pero tampoco nos hace falta ahora meter tantos datos porque al final lo que nos importa ahora es relacionar ambas clases. Pero aquí se podría seguir agregando más. Lo siguiente que necesitamos es, primero hay que terminar la entidad. Antes de ponernos a asociar dos entidades, hay que terminar de desarrollar cada una. O sea, lo mejor es que primero tengamos bien las entidades bien hechas, de manera individual, que comprobemos que se generan correctamente las tablas y luego ya las asociamos. O sea, no intentemos hacer todo de golpe, porque luego es cuando vienen los fallos y no sabemos dónde surge el fallo, si en la relación, en la entidad o en dónde. ¿Vale? Entonces, primero lo mejor siempre crear la entidad, verificar que se genera en el esquema la base de datos y cuando ya tenemos eso por seguro, pues ya empezamos a hacer asociaciones. Entonces, de momento, vamos a asegurarnos de que esta entidad está correcta. Para ello, vamos a crear un constructor vacío, decíamos, public direction. También el constructor con todos los parámetros, pues si queremos generar, o sea, crear datos de prueba, que lo tendremos que hacer ahora desde un test. Voy a crear aquí el constructor con todos los parámetros. Y luego los métodos getter y setter, que esto, bueno, pues es lo típico, ¿no? Lo que hacemos siempre en todas las clases de Java, pues agregamos constructores, getter y setter, y a mayores si queremos, pues el método toString. Pues si acaso queremos imprimir una dirección y tal, pues le agregamos el método toString y así pues lo podemos ver luego a través de la consola, ¿no? Vale, entonces ya con esto tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué nos hacía falta para que esto se lleve a la base de datos? Pues teníamos el archivo de configuración, que voy a intentar marcarlo por aquí, es este. Este es el archivo de configuración de Hibernate. Entonces lo que necesitamos sería, dentro de este archivo, configurar
Vamos a ver si lo encontramos, esto. Acordémonos que aquí en este archivo, abajo del todo, teníamos que ir indicando a Hibernate las entidades que queremos que se mapeen. Entonces desde aquí vamos a agregar la nueva entidad que se llama Direction. Ahí estaría. Entonces le estamos diciendo ahora, bien, tiene que escanear la clase Direction, leer las anotaciones y entonces tendrá que pues, llevar eso a la base de datos. ¿Vale? Entonces ya con eso tenemos una dirección. Además teníamos un archivo SQL donde aquí podríamos crear una dirección si queremos por ver si realmente se están insertando los datos. Entonces podemos probar aquí hacer un insert into ob/direction, que es como la habíamos llamado, o si le hemos llamado directions. Es que si lo estamos poniendo en plural en todos, quiero decir, aquí esto está en plural, esto está en plural, pues lo idóneo sería que esto también lo pusiéramos en plural, ¿vale? Por tener cierta coherencia y consistencia, ¿no? No poner uno de una manera, otro de otra. Entonces vamos a intentar ponerlos todos en plural, ¿no? Vamos a poner ob directions. Y luego por aquí entonces vamos a poner los campos de la dirección que hemos dicho que era el street, el city y el country, esos tres. Pues vamos a darle unos valores, cualquiera. Le ponemos calle falsa, 1, 2, 3. Y luego le ponemos en ciudad. A ver, esto está en Madrid. Y le ponemos Spain. Esto me lo invento totalmente. Entonces esto se va a ejecutar, ¿no? Entonces insertará un dato. Entonces vamos a probar a arrancar, bueno, tenemos que hacer un test en el que insertemos, ¿no? O por lo menos ejecutar cualquier test de los que ya tengamos. Entonces voy a crearme un nuevo test en el cual voy a crear un objeto de tipo direction. Claro, el único problema es que no tenemos el DAO de dirección, habría que crearlo. Normalmente cada vez que creamos una entidad tendremos que crear un DAO y hacer las operaciones que dijimos de create y todo esto para verificar que funciona. ¿Vale? Entonces, si queremos hacerlo, pues sería cuestión ahora de crear un DAO, que lo podemos crear ahora en un momento, y así probamos a guardar ambas entidades y ver que realmente pues ocurre eso, ¿no? Entonces vamos a crear el Direction DAO, o sea, es decir, cada vez que creemos una entidad, lo idóneo será crear una interfaz y una implementación para las operaciones de base de datos, es decir, las operaciones CRUD. Entonces vamos a crearlo, porque así ya lo dejamos hecho, y ahora en los tests pues vamos a poder ir comprobando todo, que todo funciona, etc. De todas maneras, no es necesario esperar a terminar esto para comprobar si se crea la tabla, porque en el momento que ejecutemos cualquier test de estos que tengamos, por ejemplo este mismo, ¿vale? Ya al ejecutarlo, como se va a ejecutar Hibernate y Hibernate va a escanear la entidad de dirección, ya va a crear la tabla. O sea que, quiero decir, podemos comprobar la tabla sin todavía ni siquiera haber creado el DAO. Y luego, bueno, lo idóneo es que hagamos el DAO para poder insertar datos, ¿no? De tipo direction. Para verificar que funciona, estamos trabajando con MySQL Workbench o con dbeaver, cualquiera de los dos nos vale, entonces voy a abrir el MySQL Workbench y así comprobamos rápidamente a ver si se ha creado esa tabla en base de datos. Entonces aquí se abriría la herramienta, vamos a esperar a ver si carga, bien. En mi caso la base de datos se llama ob/hibernate, esto ya cada uno es el nombre que le haya puesto. Y aquí tenemos tables y aquí vemos ob directions, aquí la vemos. Entonces, si miramos ob directions, aquí tenemos una dirección, ¿no? Madrid, Spain y calle falsa. O sea que realmente se está creando la tabla y además se están insertando datos en ella. O sea que ya sabemos, acabamos de confirmar que sí que tenemos una entidad. O sea que está la entidad y está funcionando correctamente. Entonces, bueno, habría que hacer el DAO. De todas maneras, lo voy a dejar de momento así creado para saber que tenemos que hacerlo, ¿vale? Aunque vayamos directos un poco a probar cómo es la asociación entre lo que sería employee y director. Entonces voy a poner direction DAO impl. Vale, aquí está. Entonces hay que implementar esto. O sea, es decir, va a haber que añadir aquí los métodos CRUD y luego implementarlos aquí. Pero de momento podemos ir haciendo unas pequeñas pruebas aquí. O sea, tenemos aquí algún test de la entidad employee. Vale, pues entonces la idea ahora es que podamos hacer la asociación y testearla desde aquí. Por ejemplo, crear un test que sea employee direction test o employee one-to-one o como queramos llamarle.
Podemos crear aquí un @test, se le puede poner un display name también. Display name es simplemente por darle un nombre al test, que aquí digamos, por ejemplo, test para probar la asociación one-to-one con la, o vamos a poner one-to-one entre employee y direction. Todavía no lo hemos asociado, entonces tenemos que asociarlo antes de hacer aquí nada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer esa asociación. Lo del test es por probarlo, porque en algún sitio tenemos que ejecutar el código. Entonces, como no tengo ningún controlador, no tengo ningún main, pues lo estoy haciendo en un test. Entonces aquí tengo employee y la idea sería que a continuación de los campos que ya tenemos, agregásemos la asociación con direction. Entonces, si yo quiero indicar que el empleado tiene un objeto direction, pues tendré que poner aquí un atributo de la clase direction, ¿no? O sea, esto como si fuera una clase normal que queremos asociarla y tener un atributo de una clase que hemos creado nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, nos da un error que dice que los atributos, que basic attribute type should not be persistent entity. Es decir, que si tú no pones ninguna anotación, va a considerar que esto es un atributo básico y los atributos básicos pues no van a poder ser otras entidades. Entonces, si tú quieres de aquí poner otra entidad, vas a tener que añadir una anotación que indique el tipo de asociación con la que estás trabajando. Eso es lo que viene a significar esto. Entonces, ¿qué tipo de asociación o cómo expresas eso? Bueno, pues eso lo expresaríamos con una anotación de tipo @one-to-one. Vale, aquí hay varias, ¿no? Entonces, una anotación de tipo one-to-one. Entonces, además cambia aquí este icono, ¿vale? Que te deja navegar. Entonces, básicamente, aquí lo que estaríamos indicando es que esto va a ser una asociación de 1 a 1 entre dirección. ¿Cómo se lee esto? Bueno, se lee de la siguiente manera. Tenemos un to, siempre ese to va a estar ahí en todas las asociaciones que hagamos. Bueno, pues lo que está a la izquierda se lee de la siguiente manera. One employee, que es donde estamos, to one direction. Es decir, lo que está a la izquierda del to sería la entidad en la que estoy y lo que está a la derecha del to sería la otra entidad. De esa manera te quedaría one employee to one direction. Entonces, lo que estaríamos indicando ahí es que tenemos una relación de 1 a 1 entre employee y direction. Entonces ya tendríamos esa asociación realizada, o sea, hay varias maneras más, que son las que exploraremos ahora, pero tenemos que ir viendo cómo se traslada esto a la base de datos. Entonces, como aquí en nuestro fichero de configuración tenemos un create, la base de datos se va a ir regenerando, es decir, se borra y se regenera. Entonces, eso está bien porque así podemos hacer varias pruebas del one-to-one, quitarlo, ponerlo de otra manera y ver qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, ver cómo se almacena en base de datos y ver cómo cambia el hacerlo de una forma o hacerlo de otra. También esto no deja de ser un atributo y hay que agregarle un método getter y setter. Eso ya lo hemos hablado, que cada vez que agreguemos algo hay que agregarlo aquí un getter y setter. Generate getter and setter. Entonces lo generamos. Luego, por otro lado, tenemos el método toString. Entonces, mucho cuidado con regenerar el método toString y que te empiece a incorporar dependencias aquí. Yo eso no lo recomiendo, porque si la otra dependencia en su toString a su vez llama a employee, porque a lo mejor tenemos una relación bidireccional, que eso lo tenemos que hacer ahora, pues puede ser que un toString llame al toString de la otra entidad y a su vez este llame al toString de la primera entidad, que luego vuelve a llamar al toString de la segunda entidad y se forma un ciclo hasta que nos da un Stack Overflow exception. Entonces, lo mejor es que en el toString, si es que los añadimos, pongamos solamente los atributos básicos. O sea, que no pongamos asociaciones. Y si ponemos asociaciones, pues que lo limitemos a poner solo un atributo de la entidad relacionada y no toda la entidad tal cual. Porque si no, pues se van a formar ciclos entre un objeto y otro y pues podemos tener problemas. Entonces el toString lo dejo como está. Lo único que hago es añadir aquí los getter y setter de direction. Y ahora lo que haríamos sería un test. Entonces aquí en un test pues podríamos crear aquí un test que diga, bueno, pues voy a crearme un employee. Bueno, es más, voy a copiarme el código del employee, ¿vale? Que ya lo teníamos por aquí hecho. Son un montón de campos que escribirlo de cero pues nos lleva un rato, ¿no? Entonces con esto crearíamos un empleado, ¿no? Entonces, lo voy a llamar empleado one-to-one. ¿Cómo le añadimos una dirección? Pues si yo creo el empleado, como he agregado un método getter y setter, hemos dicho,
pues sobre ese employee, si hago set direction, voy a poder cambiarle una dirección. ¿Vale? Lo que pasa es que tengo que crear la dirección previamente, ¿no? Entonces habría que crear una dirección. Entonces creamos aquí un objeto de direction, igual new direction. Aquí, ¿qué parámetros recibe? Un ID. Claro, el ID, pues ahora mismo sería nulo. La calle, pues LM Street. Ciudad, vamos a poner undefined. Bueno, vamos a poner Kansas. Y luego vamos a poner country. Vamos a poner, nos lo inventamos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que necesitamos guardar la dirección primero para poder asociarla aquí, ¿no? Es decir, si yo asocio esto y ahora guardo el empleado, ¿no? Pues el problema que vamos a tener con el employee DAO, acordaros que hicimos un DAO para poder guardar las cosas, new employee DAO impl. Si hago DAO y le hago save, o bueno, le habíamos llamado create, ¿no? Crear employee, y le pasamos ese direction. Bueno, perdón, este sería employee. ¿Vale? Ojo que aquí se está estableciendo la asociación, aquí en la línea 128. La asociación de one-to-one. El problema es que si esto tal cual lo ejecutamos, pues claro, la dirección no existe en base de datos. Si nos damos cuenta, esta dirección me la acabo de inventar aquí y no la he guardado en base de datos, entonces estamos intentando guardar un empleado asociado a una dirección que todavía no existe en base de datos, ¿no? Entonces vemos que aquí nos da un error. Vamos a mirarlo. Nos da un error que es constraint, violation exception, vamos a ver qué dice, duplicate entity, bueno, vale, esto es otro error, que este es el del correo que se ha repetido. Me lo voy a cambiarlo para asegurarme que esto no dé fallo. Volvemos a repetir. Vale, eso da un fallo porque el correo tiene que ser único y bueno, pues como lo he copiado y pegado, pues era lo mismo. Entonces lo estamos ajustando y ahora vamos a volver a ejecutar y ver qué nos dice. Vale, aquí nos da un error. Vamos a revisar ese error. Vale, nos dice Transient Object Exception. ¿Qué quiere decir esto? Pues te dice, además es que te lo explica aquí, ¿no? Te dice Object Reference and Unshaped Transient Instance. Básicamente es que tu objeto employee está referenciando a una instancia la cual no está guardada. Entonces te está diciendo además, oye, guarda primero la instancia direction. ¿Vale? Entonces ya te está indicando, oye, mira, es que esta dirección no existe en base de datos, no puedo asociar esto en base de datos. Entonces aquí hay dos soluciones. La primera de ellas es, te guardas la dirección primero o la otra posibilidad sería al employee asociarle aquí una cascada. Es decir, aquí un cascade, hay un atributo cascada que desde aquí te permite... Bueno, espera, vamos a ver un momento. Cascade, over Hibernate Associations. No, vamos a intentar ponerlo de otra manera. Arroba cascade. Vale. Value. Cascade all. Lo que pasa es que quería mirar alguna cosa. Voy a quitar esto. Vamos a revisar que no nos dé ningún problema porque normalmente esa cascada, vale, tiene que ser cascada en... O sea, si lo queremos hacer así, tendría que ser con Hibernate, pero si no, lo mejor es que lo hagamos con JPA, ¿no? O sea, que se haga aquí. Es decir, que se indique aquí pues el cascade. ¿Vale? Y aquí es donde le pondríamos cascade type all, por ejemplo. Este otro mejor no. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que hemos añadido un argumento aquí en la anotación de one-to-one, que lo que hacemos es indicarle que queremos que cuando se realice una operación sobre mi entidad employee, que es donde estoy en la entidad employee, se traslade o se haga esa misma operación, se haga también sobre la dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a guardar el employee, pues que se guarde también la dirección. Entonces, de esa manera, pues digamos que al guardar el empleado se guarda también la dirección. Esto, desde aquí podemos controlar la cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos persist solo, claro, si ponemos solo quiere decir que todas las operaciones se van a trasladar. Eso significa que si yo hago un remove y borro el empleado, también se va a borrar la dirección.
Si yo pongo persist solo, pues quiere decir que solo la operación de guardado es la que se va a trasladar. Entonces es común poner all y que se trasladen todas las operaciones, pero hay que tener cuidado porque principalmente el gran dolor de cabeza que podemos llegar a tener con todo esto es los borrados, y es porque tenemos la integridad referencial que muchas veces, pues, cuando tenemos una tabla que está apuntando a otra, si tú borras un registro de una en la cual hay otras tablas apuntando a ese registro, pues evidentemente no vas a poder borrarlo. Entonces, incluso hay veces que tienes una cascada y haces que se borre el otro registro, pero a su vez hay otro registro apuntando a ese y ahí no hay cascada, entonces te falla, ¿no? Entonces, el tema de los borrados hay que hacerlo con cuidado siempre. O sea, es algo que hay que desasociar. Normalmente lo mejor es desasociarlos manualmente, ¿no? Es decir, que si tú tienes que borrar el empleado, y claro, del empleado cuelga la dirección y de la dirección cuelga otra cosa, que desasocies esas entidades manualmente. Si la dirección quieres borrarla, pues que se borre la dirección, pero aquello que no quieras borrar, que lo desasocies y que se quede con una columna null en vez de borrarte todo el registro, ¿no? Porque si al final tienes una cascada para todo, pues puede ser que si borras un usuario, borres media aplicación, porque del usuario cuelgan 1000 cosas y las estás borrando todas. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado. Entonces, vamos a hacer una opción que sería poner aquí una cascada. Es decir, la opción inicial que hemos valorado era ponerlo sin una cascada, que sería one-to-one a secas. No se puede repetir, así que lo voy a dejar aquí comentado para que veamos que esta era la primera opción. Ahora, estoy valorando esta otra, la cual añade una cascada. Entonces voy a volver a ejecutar el test y vemos qué pasa ahora. Y verificamos a ver si esta vez es capaz de guardar la dirección. Vale, si miramos aquí vemos que se ha ejecutado correctamente. O sea que se ha puesto en verde el test. Y vamos a mirar en la base de datos, vamos a refrescar aquí la pantalla, la tabla de directions, vemos que ahora tiene una dirección, ¿no? Vale, vamos a mirar la tabla employees. Y vemos que la tabla employees tiene una columna llamada direction ID que no hemos creado nosotros, o sea, esto lo ha creado Hibernate directamente. Y lo ha hecho gracias a la relación de one-to-one. Bueno, pues al poner one-to-one a secas, lo que está haciendo en realidad es que está creando una foreign key. O sea, hay varias maneras de asociar el one-to-one, que puede ser a través de una columna, a través de una tabla. Entonces, lo que ha hecho es que ha creado una nueva columna en la propia tabla employee, que es la entidad owner, el employee, es quien es el lado owner o el dueño de la relación, porque es quien tiene ahora mismo esta columna. Entonces, aquí vemos que pone un número 2, que es la dirección que se ha creado. Entonces vemos que este está apuntando a una dirección 2, que si miramos en la tabla de directions, vemos que el de la ID 2 es justamente el que hemos creado nosotros desde el test. ¿Vale? Entonces vemos que el employee, bueno, espera, este de aquí el employees, este en concreto tiene la dirección 2. Esa sería una relación de one-to-one. Bueno, la idea está en que esta tabla sea única, o sea, esta columna sea unique, para que pues no haya otros empleados que puedan tener esa dirección también. Esa sería un poco la idea, para que ningún otro empleado, o sea, que haya una restricción de unicidad que diga que solo un empleado al mismo tiempo puede tener una dirección concreta, ¿no? O sea, que no haya otro empleado por ahí que tenga la dirección 2. Entonces, con esto hemos visto que se puede transmitir la operación de guardado, con lo cual nos facilita a nosotros mucho trabajo porque nos ahorra tener que guardar primero la dirección. No obstante, conviene entender que lo idóneo sería también crear aquí el DAO de dirección y guardar primero la dirección. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, pues vamos a crear aquí las operaciones. Me las voy a copiar de este para no tener que estar haciéndolas desde cero, porque esto es algo que ya hicimos el otro día. Pues lo voy a pegar aquí y lo voy a simplificar, ¿vale? Me voy a quedar solo con las operaciones mínimas, sin Javadoc ni nada, para que lo veamos un poco así rápido, porque esto ya lo hicimos. Entonces lo que me interesa ahora es tener ya las operaciones disponibles, no ir haciéndolas una por una, porque eso ya está hecho. Entonces el create de este sí que lo vamos a mantener, el update también y el delete también. Entonces me voy a quedar con estas operaciones, pero aplicadas a direction en vez de employee. Entonces vamos a poner aquí direction. Entonces actualizo esto y pongo direction.
Vale, entonces lo que tengo aquí es una interfaz en la cual tenemos unas operaciones, que son las operaciones CRUD, que esto es lo que hicimos ya en anteriores sesiones, pero para dirección. Entonces lo que tengo que hacer ahora es que aquí, en la implementación, pues voy a implementarlas con el objetivo de, bueno, pues poder utilizarlas ahora en los tests y tenerlas ahí a mano. O sea, siempre que creemos una entidad, pues lo idóneo sería tener esas operaciones de DAO, ¿no? O sea, esas operaciones de create, de CRUD. Entonces, para hacer el código, bueno, pues el código nos podemos basar un poco en lo que ya hicimos en su momento con el employee, ¿vale? Me puedo abrir el employee aquí al lado y la dirección a la izquierda y simplemente pues podemos copiarnos el mismo código, lo que pasa que reemplazando las cosas, ¿no? O sea, reemplazando employee por direction y ya está. Y así pues nos ahorramos tener que hacerlo todo desde cero. Entonces, aquí era from direction. Este sería direction. Bueno, nos quedaría algo así, direction. Esto se puede renombrar con directions. Hombre, lo suyo es crear los métodos que realmente vayamos a utilizar. A lo mejor el find all para buscar direcciones, pues ahora mismo no lo vamos a utilizar. Entonces, igual con haber creado el de create únicamente, nos basta y nos sobra. O el de update y tal. Pero bueno, voy a dejarlos ya que estoy, pues los voy a dejar aquí creados, ¿no? El find by ID, pues sería lo mismo, ¿no? Copiar este código, lo tengo aquí. Y en vez de poner employee, pues pondré direction. Ponemos aquí direction. Y lo ajustamos aquí, hasta le renombramos y le ponemos direction. Y ya lo tenemos. Siguiente, el de crear. Venga, pues me busco aquí el de crear. Aquí hay más porque obviamente hicimos los de criteria y bueno, eran un montón de ellos. Entonces voy a agregar por aquí el de create. Entonces el de create sería, aquí recibo una dirección que es lo que voy a guardar y luego devuelvo esa dirección. Tampoco hay mucho más por ahí, ¿no? No, con eso está. El de update viene a ser siendo algo similar. ¿Vale? Lo que pasa es que me digo un employee con direction. Y luego vamos a ver qué más tenemos, el de late by ID. Vamos, el late by ID lo mismo. Lo copio por aquí, lo pegamos y ajustamos este dirección. Pues bueno, realmente el código es que es lo mismo. O sea, quiero decir, no, tampoco estoy agregando nada de diferente en uno y otro que podríamos hacerlo, ¿no? Hacer algún tratamiento por ahí especial a la dirección, pero no, de momento con simplemente las operaciones básicas nos van. Entonces, ahora lo que podemos hacer es que como ahora ya tenemos aquí esto, podemos tener aquí creado nuestro direction DAO. Entonces aquí ya conviene distinguir los nombres, llamarle direction DAO y a este otro employee DAO, direction DAO impl. A ver, direction DAO impl. Vamos a importar esto. Vale, ahora tenemos los dos DAOs y entonces lo que hacemos es que antes de guardar el employee, guardo la dirección. Vale, o sea, vengo aquí y digo direction DAO.create y creo la dirección. ¿Vale? Es decir, eso es lo mismo, lo que pasa que con el paso previo de primero creo la dirección. Entonces, al crearla, esta dirección ya existe en base de datos. Es decir, con este create se persiste en la base de datos. Y entonces ya el empleado lo vamos a poder guardar. El empleado ya tiene la dirección ahí asociada de antes. Entonces, o bueno, podemos hacer, sí. A ver, este nos devuelve la dirección, pero tampoco necesitamos consultarla porque realmente ya la está pasando aquí, ya la está guardando en base de datos. O sea, con tenerla aquí y haberla asociado aquí debería ser suficiente. Vamos a probar a ejecutarlo ahora. Ojo, porque ahora yo no, o sea, he quitado la cascada esta. O sea, esta cascada la he quitado. Entonces vamos a probar a ejecutar y miramos a ver si es capaz de guardar, ¿no? Vamos a ver el dest. Vale, esto es lo que hemos hecho. Parece que ha insertado, ¿no? O sea, parece que ha funcionado, ha ido todo en verde. Entonces vamos a mirar a ver la base de datos, refrescamos por aquí. Aquí. Vale, vemos que aparece el 2, ¿no? O sea,
que sigue, está igual que antes porque obviamente el resultado es el mismo, o sea, no ha cambiado nada, lo único que cambia es que en vez de que se guarde como una cascada, lo guardamos nosotros. Pero a nivel de efectos prácticos de qué es lo que ha surgido, qué es lo que ha ocurrido, pues es lo mismo. Entonces, si miramos employees, bueno, si miramos directions, está por aquí, refrescamos, está lo mismo, ¿vale? Se está guardando. Entonces, tenemos esas dos opciones. ¿Cuándo aplica una y cuándo aplica otra? Pues habrá situaciones en las que queramos tener nosotros el control absoluto y ser nosotros quienes guardemos las cosas de manera programática, y otras situaciones en las que a lo mejor nos interesa aplicar una cascada por simplificarnos la vida, porque decimos, bueno, es que siempre que se guarde esto, pues que se guarde el otro y ya está. Nunca va a haber casos particulares que contemplar ni escenarios específicos que valorar. Pues dependerá un poco de la situación. Entonces este sería el one-to-one y se le podría asociar ahora desde el otro lado, o sea, esta relación ahora mismo es unidireccional. ¿Por qué? Porque solo desde el empleado puedo llegar a la dirección. Yo desde la dirección no puedo llegar al empleado. ¿Vale? Entonces, si queremos que sea bidireccional, habría que agregar el empleado ahora en la otra clase que es directing. Pero bueno, de todas maneras vamos a echar un vistazo antes que el one-to-one, o sea, este sería la asociación de tipo clave foránea. ¿Por qué? Porque se está creando una nueva columna. Se crea una nueva columna en la tabla employees. ¿Vale? La tabla employees está creando una nueva columna que es la que apunta hacia el otro lado. ¿Vale? Incluso si queremos modificar el nombre, ¿vale? Porque el nombre, si lo miramos, se llama Direction ID. O sea, este nombre de Direction ID lo ha elegido Hibernate en base al nombre de la entidad y el nombre de la clave primario. Si quisiéramos llegar a cambiarlo, podríamos hacerlo así. Join column. Y aquí cambiar el nombre. O sea, aquí le podríamos poner un name. Y poner, pues, Direction PK, por ejemplo, primary key. Vale, aquí lo hemos cambiado. Dejamos que ponemos OB barra baja. No sabemos poner los prefijos en las columnas, porque es complicarlo, ¿no? Pero supongamos que pones direction PK y volvemos a ejecutar el test. O sea, con esto permite cambiar el nombre de la columna. Con este join column estamos cambiando el nombre de la columna. Entonces, bueno, aquí arranca. Vamos a revisar aquí cómo se llama ahora. ¿Vale? Vemos que ahora se llama direction barra baja PK de primary key. Vale, vamos a revisar un momento aquí directions. ¿Vale? Bueno, he insertado 2 aquí. Puede ser que algo no haya borrado. Cuando tenemos asociaciones es probable que luego el hacer el create y todo esto pueda haber algún fallo, porque al haber claves foráneas entre medias y tú cambias el esquema, pues puede que luego algo quede sin borrar. Entonces, cuando pasen estas cosas de que queda algo sin borrar, lo mejor es borrar nosotros manualmente estas tablas, o sea, vaciar la base de datos o borrar la base de datos y volver a crearla para que Hibernate parta con un entorno limpio. Porque hay veces que, claro, estás venga a tocar el esquema en las clases Java, si estás venga a cambiar cosas, pues Hibernate al intentar borrar algo, pues a lo mejor no es capaz, porque antes había una cosa, ahora hay otra, entonces intenta borrar lo de ahora, que no es lo de antes, y entonces pues le puede dar algún posible fallo como ahora, ¿no? Que se queda aquí esto de antes sin borrar. Entonces en esos casos lo que se aconseja es, te borras la base de datos, la vuelves a crear y ya está. Vale, pues entonces hemos visto que con esto podemos cambiar el nombre de la columna. Entonces, esta sería la manera como más común, ¿no? De poder hacer esa asociación, pero no quiere decir que sea la única. Se puede hacer con una tabla, se puede hacer un join table. Entonces podemos poner que este sería 1, asociación con clave foránea, que la voy a dejar aquí comentada, ¿vale? Y ahora voy a hacer una segunda posibilidad, que sería asociación con tabla. ¿Y esto cómo sería? Bueno, pues sería también con su one-to-one, todo idéntico. Lo que pasa es que ahora habría que ponerle una arroba join table. A ver si nos deja join table. O sea, si el otro es join column, pues este va a ser join table. Esto es otra de manera diferente, es una alternativa. Es decir, nosotros ya hemos visto cómo asociar con one-to-one. Ahora estamos viendo otra alternativa de cómo asociar el one-to-one. Entonces, esto aquí se podría crear una tabla, o sea, se puede hacer ahí una arroba join table.
Y entonces aquí se le puede poner, pues, cómo queremos que se llame la tabla, que podría ser employee o b barra baja employee barra baja direction, por ejemplo. Ese es el nombre de la tabla. Lo siguiente que nos pide es el join columns, que este va a ser pues una arroba join column, como el que hemos visto hace un momento, aquí arriba. Bueno, pues ahí es donde vas a introducir un join column. Entonces le vas a poner, pues como hemos hecho aquí, ¿no? El nombre. Entonces esto consta de las siguientes partes. A ver, voy a intentar agrandar aquí para que sea mejor. Por un lado, el nombre de la tabla. Por otro lado, el nombre de una columna, o sea, de la columna que se nos va a crear, en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Entonces el lado izquierdo va a ser esta, que le vamos a llamar name y le vamos a llamar... Este normalmente suele ser el employee ID, ¿vale? Porque este lo que hace referencia es a la... O sea, quiero decir, se va a crear una tabla, ¿vale? En la tabla va a haber dos columnas, que va a ser el ID del empleado y el ID de la dirección. Por lo tanto, tenemos que especificar los nombres. Hombre, eso sí queremos, quiero decir, si no ponemos nada, o sea, vamos a ejecutarlo sin poner nada. ¿Qué pasa? Vamos a ejecutarlo sin poner nada, por intentar hacerlo sencillo y luego ya intentamos cambiar nombres, mejorar ahí un poco el aspecto. Pero si ponemos one-to-one y join table, cosa que nos dice create. Bueno, aquí da esto es lo que os decía antes, que a lo mejor va a ser borrar aquí la tabla. Le voy a dar aquí a drop esquema y lo voy a volver a crear. Vale, para que no esté aquí fastidiando. New create esquema ob barra baja hibernate y vamos a darle a play. Finish. Vamos a volver a probar otra vez. Entonces nos da un error, a ver dónde, aquí en secret direction. Ah, vale, mira, join table name on a one-to-one has to be split. Bueno, vale, que tenemos que especificarle sí o sí el nombre. Vale, no queda otra. Pero bueno, hay que ponerle aquí un nombre, join table. Vamos a probar a ponérselo como lo estamos poniendo, ¿vale? Que era name o employee. Vamos a poner solo el name, un segundo. Así, vamos a ponerlo así. Join table. Vamos a ver si lo ejecuta. Vale, así sí, ¿vale? O sea, lo que es poniendo el nombre de la tabla. Entonces vamos a mirar aquí. Bueno, vamos a refrescar. A ver qué tablas nos salen. ¿Veis? Se nos ha creado aquí una tabla que es ob employee direction. Y tiene un direction ID y un ID. Este sería el ID del empleado y este el ID de la dirección. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos el ID 4. ¿Vale? Pues ese es el que estaría apuntando. Ese sería este de aquí. ¿Vale? Que de todas maneras se puede ver si abrimos aquí y abrimos foreign keys. Podemos ver que aquí hay una foreign key que va de direction ID al ID en la tabla OB directions y este otro que va de ID a ID en la tabla OB employees. O sea, que quiero decir, las foreign keys se ven aquí. Entonces, si queremos... Bueno, incluso podemos cambiar el nombre de las foreign keys. Eso no lo hemos mirado, pero se puede cambiar. Podemos cambiar también. Para que no queden estos numerajos aquí raros, pues se puede... Bueno, estas letras o estas palabras se puede cambiar, ¿eh? Entonces se puede mirar ahora. Entonces, esta sería como la forma más básica, ¿no? Entonces, esta sería una manera. Y otra manera sería asignando por lo que estábamos haciendo, ¿vale? Un segundo, que era poniendo. Vale, espera, vamos a dejar el name y vamos a poner el join columns. Esto sería pues simplemente poner un nombre a la columna del empleado y ahora otro nombre. Sería como pegarse esto por aquí. Vamos a intentar poner las cosas bien. Y en vez de ser join column sería inverse join column. ¿Qué quiere decir la inversa? Que es el otro lado de la relación. Join column sería este lado de la relación y el inverse join column sería el otro lado de la relación. Por lo tanto, aquí sería direction ID, ¿no? Porque si es el otro lado es direction. Entonces, el join column sería este lado de la asociación, que es employee, y el inverse sería el otro lado, que es direction. Entonces, aquí le pondríamos direction ID. Esto va toda una línea, lo que pasa es que yo lo estoy separando en varias, más que nada porque se vea un poco mejor, pero si no, esto iría así, todo en una sola línea,
así. Pasa que, claro, se nos va muy a la derecha y no se entiende nada. Entonces, lo mejor es dividirlo en 3 líneas, una para el nombre de la tabla, otra para la columna de la izquierda, otra para la columna de la derecha, y así ya lo tenemos todo un poco más fácil de leer, ¿no? Entonces, vamos a probar a ejecutar ahora y verificamos a ver si realmente pues, toma esos valores, ¿no? Vamos a revisarlo. Vale, ahí parece que ha ejecutado. Vamos a mirar aquí, a ver qué es lo que aparece ahora en pantalla. Entonces, ahora sale aquí el OB Employee Direction, que vamos a ejecutarlo y mirad ahora cómo cambian los nombres de las columnas. O sea, ahora pone Direction/ID y Employee/ID, que eso era algo que no estaba poniendo antes. Además, aquí te lo saca Related Tables y te saca las 2 foreign keys, ¿no? O por lo menos las 2 relaciones que hay. Entonces ya se entiende un poco mejor. Básicamente esto es una tabla que lo que hace es indicar la asociación pues, que hay entre 2 tablas, que es la de Direction y la de Employees. Entonces, ¿cuál queda más sencillo? Hombre, queda más sencillo el de la foreign key, el que vimos antes, el que vimos que se generaba una columna, quedaba un poco más sencillito que este. ¿Acaso, o sea, en efectos prácticos a nivel de Java, el resultado es el mismo? El resultado es que tú tienes una entidad employee que tiene un campo directing. Entonces, en base de datos, que haya una columna, que haya una tabla, tú sabes que tienes una entidad con un campo directing. Entonces, esta sería como una segunda forma de hacerlo. ¿Vale? No quiere decir que sea la única, sí que habría más. ¿Vale? Sí que habría pues, otra posible manera. Lo que pasa es que quería mirar antes, aquí, teníamos esta de arriba. Bueno, este lo habíamos comentado, este sería una posibilidad. Pero aquí se le podría asignar un... Vamos a ver qué más datos tenía. Fetch, optional. Vale, vamos a mirar por aquí. O sea, se puede hacer bidireccional y todo eso. Lo que sería también pues interesante de valorar. Pero aquí en el join column, que no sé si lo llegamos a poner. Sí, el join column está aquí arriba. Vale, nada, en la cascada lo voy a comentar. Vale, que si no esto empieza a ser un lío. Y lo ponemos así. Vale, pues en el propio join column nos da una opción que es la foreign key, que es donde podríamos crear una arroba foreign key y ponerle un nombre. Name igual a, y los foreign key pues se suele llamar fk, el foreign key, barra baja y el nombre de la tabla, que es employee, más el nombre de la otra tabla, directive, por ejemplo. Esto bueno, queda un poco largo tener que poner esto, se puede poner en otra línea, si se quiere. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es para que el número este que nos sale aquí cuando creamos las tablas, ¿vale? En las foreign keys, veis que nos sale aquí como una especie de palabra rara, que esto es automático, pues ponerle nosotros un nombre por si acaso queremos tener todas las foreign keys en un mismo formato para que luego los DBA o administradores de bases de datos pues lo tengan todo un poco más organizado, más controlado, más bonito, más todo, ¿no? Pues eso te lo puede... Vamos, te ayudaría a hacerlo con este argumento de esta notación, ¿no? Que es join column. Entonces vamos a probarlo así, a ver. Lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos una tabla, igual no es capaz de borrarla, tenemos que borrar el esquema manualmente. Pero bueno, no pasa nada, vamos a probar a ver. Sí, bueno, da algún error por aquí, por eso. Entonces yo intentaría... Voy a borrar la tabla, ¿vale? O sea, la base de datos. Lo voy a volver a crear. v/hibernate. Vale, ahí se nos crea y volvemos a ejecutar. Vamos a ver si ahora... Entonces, cuando estamos cambiando así cosas que pasa de ser de una tabla a ser una columna, pues luego obviamente pues en realidad hay cosas que luego igual no puede borrar, porque no las detecta, porque has cambiado completamente la situación, ¿no? Entonces ahora vemos que sí, no hay ningún fallo por aquí, ¿no? O bueno, si sale alguno es del tema de borrar, ¿no? Y que intenta borrar una clase, claro, intentará borrar algo que no existe. Entonces vamos a mirar aquí, a ver cómo nos sale ahora. O sea, pero no quiere decir que esté mal, ¿vale? O sea, lo que me interesa es que aquí se genere todo bien. Entonces tenemos el OV Employees, aquí tiene un Direction PK, vamos a mirar las claves foráneas de OV Employees y aquí está. Vemos como el nombre tiene el que le hemos puesto desde Java, que es fk/employee/direction. Entonces esto sería otra manera de customizar ese nombre
que se genera ahí. ¿Vale? Entonces hemos hablado del one-to-one. El one-to-one se puede customizar poniendo join column. O sea, join column vamos a poner que arroba. Bueno, es que no sé dónde ponerlo ya, porque es un montón de cosas. Vamos a poner que arroba join column sería opcional. ¿Vale? Entonces vamos a poner, esta es la opción 1. Es más, voy a intentar poner aquí un comentario o algo. Opción, o vamos a poner asociación one-to-one, para que quede claro que aquí todo este código que vemos es relativo a la asociación, todo esto es relativo a la asociación de one-to-one. Entonces esta es la opción 1, que es asociación de clave foráneo, que es, pues, o ponemos one-to-one a secas, o poníamos el one-to-one con el join column a mayores, que esto es para customizar la FK, foreign key. Y luego otra opción es también incorporarle una cascada, que también, bueno, pues hemos visto que es opcional. Entonces, este es opcional y este otro de aquí es opcional. O sea, lo importante es que haya un one-to-one. Esto de aquí es lo importante. Y luego la otra opción que hemos visto es con join table, que sería pues ajustando vamos, voy a ver si puedo comentar esto y esto. Ajustar, o sea, creando una tabla. Luego sí que habría otras opciones, ¿vale? Pero no sé si nos daría tiempo a comentarlas. Pero bueno, habría una opción en la cual se podría ajustar por aquí con un one-to-one, ¿vale? Y un primary key join column, que bueno, aquí nos debería decir un poco lo que hace, ¿no? Especifica que la columna de clave primaria that is used as a foreign key to join to another table. Y aquí lo normal es que tengamos, bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Y vamos a probarlo. A ver qué es lo que hace. Luego había otro que sería el Maps ID. O sea, es que hay como 4 formas de hacer un one-to-one. Entonces, son un montón de posibilidades. La más clásica es hacer la de foreign key que hemos comentado. ¿Vale? Entonces vamos a mirar, se ha ejecutado esto y vamos a mirar qué es lo que ha hecho. Refrescamos aquí la tabla, miramos aquí en OV Employees qué es lo que hay. ¿Vale? Entonces, vemos en OV Directions. Vale, bueno, no sé si lo ha llegado a insertar correctamente. OV Employees. Bueno, espera, lo que dice es que es lo siguiente. Vamos a que este ID, ¿vale? Va a ser este de aquí. De manera que si creamos otro, pasa que como tenemos algunos datos de prueba, igual lo que podemos hacer es comentar un momento estos, ¿vale? Para que no nos molesten. Estos datos de prueba que estábamos poniendo por aquí, estoy pensando que podemos comentarlos, por lo menos para el test que estamos haciendo no nos hacen falta ahora mismo. Se comentan así poniendo 2 líneas delante. Así esto no se ejecuta y borramos y volvemos a crear la base de datos. Para que no haya ningún dato por ahí y no nos confundamos, básicamente. Esa sería un poco la idea. Vale, vamos a agregar por aquí, create esquema, OV-hibernate. Entonces, bueno, a ver, de manera normal, es decir, no estaríamos todo el rato haciendo esto. Esto lo estamos haciendo ahora porque estamos haciendo miles de pruebas con diferentes asociaciones para ver cómo funcionan. Entonces, por eso tenemos que estar aquí todo el rato, que si borra por aquí, inserta por allá y por eso puede ser tan lío. Pero de manera normal, cuando estamos desarrollando, no estamos tampoco teniendo que hacer esto todo el rato, ¿no? Entonces, vale, vamos a ejecutar, a ver ahora qué es lo que inserta. Vale, vamos a mirar aquí, refrescamos, miramos OV Hibernate. Entonces aquí tenemos la tabla OV Employees y miramos qué es lo que tiene, ¿no? Entonces tiene el ID 1. Va a tener el ID 1. Y vamos a mirar la dirección y la dirección tiene el ID 1. Es decir, que ambos tienen el mismo ID. Entonces, hombre, ¿cómo sabemos que esto funciona? Porque luego habría que recuperar el empleado y ver que se recupera la dirección correctamente. Es decir, aquí, para asegurarnos de que todo esto o la asociación esté funcionando, asegurarse recuperando de nuevo el empleado de base de datos. Es decir, vendríamos aquí, haríamos .findById, entonces buscamos el empleado con el ID 1, por ejemplo. Eso nos daría un objeto de tipo employee database le voy a poner,
Y esto, pues lo que haríamos sería imprimir a través de la terminal o hacer un asset. Bueno, lo que pasa es que no voy a meter los assets por no confundir a nadie si no ha visto JUnit. Entonces voy a poner employeedb.getDirection. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es ver si cuando recuperamos el empleado nos está saliendo también la dirección. Es decir, Hibernate aquí tendría que estar recuperando, como es una asociación de one-to-one, por defecto las de one-to-one suelen ser eager, o sea, son eager, que es que se recupera cuando tú recuperas el empleado, se recupera también la dirección, ¿no? Entonces vamos a verificar si es real. Pues mira, aquí lo vemos, ¿no? Está recuperando la dirección. Vale, vemos que efectivamente está recuperando la dirección por aquí. O sea que esta sería otra opción. Incluso, ¿vale? Vamos a ver que podría llegar a haber otra. Vamos a ver por aquí un segundo. O sea, esto sería como la 3.asociación, ¿vale? Por clave primaria, en vez de clave foránea. Incluso, a ver, un segundito que voy a comentar esto. Podríamos llegar a intentar hacer one-to-one @maps ID. Vamos a probarlo así y vemos también el resultado, a ver si es capaz de insertar. Y miramos a ver. Vale, vemos que haya funcionado. Vamos a echar un vistazo aquí a nivel de base de datos. Y miramos employees. Vale, vemos que aquí nos pone Direction ID, o sea que ese sí que está generando una columna. Y miramos este Directions y bueno, aquí tiene el ID. O sea que esta sería como otra posibilidad, ¿no? La que vemos que sí que se está generando una columna aquí. Entonces, bueno, estamos viendo que este podría ser otra posibilidad. Entonces, lo normal, bueno, pues lo normal es que podamos poner, o sea, este lo vamos a poner como también 4, ¿no? O sea, con el maps ID está generando, bueno, a priori estos deberían de tener pues lo que es la misma clave, a ver si nos lo dice por aquí, designates a many-to-one or one-to-one relationship attribute that provides the mapping for an embed primary key. O sea, este lo normal es cuando son claves embebidas, lo que pasa es que este no lo hemos explicado, ¿no? O sea, que tengamos una clave primaria que esté compuesta normalmente. O sea, claves primarias compuestas. Entonces se crea como una especie de clase aparte en la cual la clave primaria está compuesta a lo mejor por más de un ID. Quizá un ID y una fecha o alguna otra cosa, que es cuando tenemos claves primarias ya un poco complejas, ¿no? Que no te vale con un ID solo, sino que tienes que incorporar una fecha también o alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí me explica un poco más. Within a composite key. Entonces, lo normal es que este lo utilicemos en ese tipo de escenarios, ¿no? En los que tenemos pues, claves compuestas. Entonces, bueno, lo voy a dejar comentado, ¿vale? Y voy a dejar el primero de todos, que era, por así decirlo, el que habíamos contemplado de primeras, que era el de one-to-one. Esto lo voy a quitar para no confundir y dejamos solo esto, ¿vale? Esta es la que habíamos visto inicialmente. Y aquí está la otra posibilidad de añadirle, pues, por así decirlo, una cascada. Este quizás lo voy a dejar aquí arriba comentado. ¿Vale? Entonces, hemos visto que hay como unas 4 maneras de hacer una asociación de one-to-one. Entonces, yo me quedaría con la primera, que es como la más fácil de entender, porque pones one-to-one y ya está. Porque además el join column este era opcional. ¿Vale? Aún así, en la documentación de Hibernate se va a encontrar un montón de información referente a todo esto. ¿Vale? La documentación de Hibernate se puede abrir por aquí un segundo, que así añadimos el enlace. Hibernate Docs, vamos a ver dónde lo podemos encontrar, por añadirlo en el README. O sea, si entramos en en lo que es la página oficial, ¿no? De Hibernate ORM, aquí tenemos documentación, y aquí tenemos la versión 5.6, que es la última versión estable, porque la 6.0 está a punto de salir como estable, pero todavía no. Y aquí tenemos lo que es el Getting Started Guide y el User Guide. Entonces es cuestión de entrar aquí al User Guide. Esto tarda un poco en cargar porque te carga toda la documentación en HTML, por lo que tarda un poco en renderizarse.
Pero esta es toda la documentación de eBay, ¿no? Es bastante completa, entonces sí que conviene tenerla ahí en mente y echarle un vistazo. Entonces esto tal cual lo voy a añadir aquí al README. Y así pues ya lo tenemos a mano. Entonces vamos a poner aquí, esa es la documentación oficial. Vamos a dejar ahí el enlace. Y hemos visto entonces la asociación de one-to-one, que hemos visto que tiene ahí una serie de anotaciones, como es one-to-one, luego tiene la asociación de @join_column, luego se puede utilizar la de @join_table, luego la de @primary, como hemos visto aquí, ¿no? Esta primary key join column. Y luego tiene la otra opción que era la de Maps ID. O sea, hemos visto aquí que hay un montón de posibilidades para hacer ese tipo de asociación. Y bueno, pues ahora en la siguiente sesión continuaríamos viendo el resto de asociaciones. Pero muy importante pues seguir testeando como hacemos aquí, porque si no, no sabemos si realmente se insertan datos ni si se recuperan, que eso es lo peor, ¿no? Entonces es muy importante ir testeando cada vez que vayamos haciendo algo. Entonces, bueno, hasta aquí esta sesión de asociación de tipo one-to-one. Nos vemos ahora en la siguiente con el resto de asociaciones.